Hola chicos, buenas tardes a todos mis alumnos de noveno. Les habla Miss Mariana, su maestra de español. Y en este video vamos a llevar a cabo nuestro segundo tema de nuestras clases online, el cual se llama Primera Llamada Primera. Vamos a hablar de lo que es la lectura dramatizada de una obra de teatro. Con el nombre ustedes se dan una idea que estamos hablando de cuando comienza una obra de teatro, ya que nos hacen primera llamada, segunda llamada y con la tercera comenzamos. Primeramente vamos a definir qué es una lectura dramatizada. Esta permite un acercamiento distinto a los textos dramáticos, a diferencia del teatro en el que el espectador puede ver muchos elementos en la actuación, como el vestuario, los movimientos, la iluminación, el escenario, etc. En la lectura dramatizada esto no ocurre, ya que se centra exclusivamente en escuchar la palabra, disfrutando del lenguaje y la musicalidad de los textos. Es decir, el único recurso con el que cuentan es su voz. Entonces, vamos a ver qué se necesita para realizar una lectura dramatizada. Los intérpretes deben tener un buen manejo de voz a fin de que, mediante la variación de la cadencia con que se cuenta una historia, el tono y la intensidad, se transmita la expresividad de un texto, las emociones que el autor ha puesto, las imágenes que contiene y la textura de las palabras. Como les decía, la voz será el único medio que ustedes tendrán para trasladar la imaginación del público al momento y al lugar en el que fue escrita la obra, evocar las imágenes de los personajes y las situaciones que se narran. Como pueden ver, aquí no hay escenografía, no hay iluminación, ni siquiera hay vestuario, solo hay dos personas leyendo un guión y ellos le están poniendo con su voz la emoción del momento. La calidad de la lectura dramatizada depende en gran medida del dominio de la voz. Por ello, es imprescindible una dicción clara y precisa, una entonación cargada de naturalidad expresiva del personaje que se interpreta. La modulación de la voz es muy importante, ya que con eso le vas a facilitar al oyente la comprensión del texto que estás expresando. El teatro está ligado a los sucesos y preocupaciones de la sociedad, es decir, la mayoría de las obras de teatro que representan alguna historia que pasó o algún problema que está sucediendo normalmente en la ciudad o en el entorno, como cuando hablan del matrimonio, cuando hablan de alguna historia de amor. Los conflictos y sistemas que se exponen son recurrentes en la historia porque forman parte fundamental de las vivencias, por ejemplo, el amor, la guerra, el engaño, la muerte, entre otros. Con los personajes sucede algo similar, como que siempre se repite, ¿no? Tiene que aparecer el héroe, la dama, el amigo, el enemigo, como decimos, el bueno y el malo de la película, ¿no? Aparecen frecuentemente en las historias porque representan valores o actitudes ante la vida. El lenguaje es un elemento importante en los textos dramáticos, pues permite ubicar un momento histórico, formarse una idea sobre de dónde provienen los personajes y el contexto cultural y económico en el que se está desarrollando la obra. Por ejemplo, la forma de expresarse de las damas no es la misma que la de los criados. El lenguaje también da fuerza a los personajes, a ciertas escenas o a la obra completa. En la lectura dramática, el intérprete actúa solo con su voz. La prosodia. La prosodia es la rama de la lingüística que estudia los sonidos del lenguaje. Esta disciplina analiza aspectos relacionados con las variaciones del sonido cuando se dicen ciertas frases, lo cual puede cambiar el significado. Escuchen qué diferencia hay entre una frase y otra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? En las tres frases se escriben las mismas palabras. La diferencia se encuentra en la entonación que se les da. La lingüística ha determinado que existen tres elementos prosódicos que afectarán cómo se escucha el lenguaje. Tenemos el acento, la entonación y el ritmo. A continuación vamos a definir un poquito en qué consiste cada uno. Tenemos el acento.
Permite distinguir una sílaba respecto de la otra por medio de una mayor intensidad, una mayor duración o una mayor altura tonal. Por ejemplo, para dar la impresión de quien habla del norte del país, hay que dar una acentuación diferente a cada palabra. Por ejemplo, las personas que estamos del lado del norte siempre nos dicen que estamos gritando. En cambio, las que viven en el sur del país siempre les hacemos la comparación de que como si estuvieran cantando, ¿no? Y aquí les presento la historia de mi vida. Cuando tienes acento norteño y piensan que estás enojada. Sé que me conocen muy bien y siempre me lo preguntan, Miss, ¿está enojada? Y yo, no, claro que no, así hablo. Entonces, aquí está una de las respuestas, es por nuestro acento norteño que traemos bien arraigado. El segundo punto es la entonación. Esta está relacionada con los cambios de frecuencia de vibración de las cuerdas vocales. Por ejemplo, para dar la impresión de quien habla es una bruja, se puede hacer una voz chillona variando el tono. Y por último, aparece el ritmo. Es la distribución de acentos y de pausas que afectan la duración de una frase. Por ejemplo, para dar la idea de que algo sucede lentamente, se dicen las palabras, de manera despacio. Si alguien vio la serie de La Casa de las Flores, recordarán a este personaje que es Paulina de la Mora, que siempre habla así, ¿no? Y dice, olvidé cancelar el mariachi. O sea, ella está hablando lento, ella le está dando un ritmo a su modo de hablar. El manejo de estos tres elementos en la lectura dramatizada generará que quien escuche imagine la obra sin que esté siendo representada con movimientos. En una lectura dramatizada o en un guión de teatro aparecen las acotaciones. Vamos a ver un poquito acerca de ellas. En los textos dramáticos se incluyen acotaciones entre paréntesis, que son notas para advertir y explicar lo relacionado con la acción y el movimiento de los personajes. Es decir, nos hacen el favor, abren un paréntesis y ponen, lo dices gritando, lo dices corriendo, te está ayudando a que le pongas tono o énfasis a la frase que vas a leer. Sirven para determinar la entonación, el acento y el ritmo que deben dar a los diálogos. Por ejemplo, digan la siguiente frase considerando las acotaciones. La primera dice, saliendo a toda prisa. Por lo más seguro es que digamos, ya me voy, y sales corriendo. La segunda dice, en secreto para que no se den cuenta, por lo tanto tienes que hacerlo con una voz muy bajita y dices, ya me voy. O la última, cuando estás todo relajado, con calma y dices, bueno, ya me voy. Las acotaciones les permiten saber si una frase debe ser dicha con un ritmo rápido, para representar que el personaje sale apresuradamente o dejando un gran espacio entre las palabras, casi como arrastrándolas para dar la impresión de que va con toda calma. Y aquí por último les dejo una imagen del proceso que ustedes tienen que seguir antes de iniciar una lectura dramatizada. Vemos que viene el calentamiento, que dice que es el momento inicial, como en todo ejercicio, en el que ustedes preparan su boca, hacen algunos pequeños ejercicios de coordinación para concentrarse y así evitar lesiones. Posteriormente viene la preparación de la voz, es otro momento breve en el que hacen ejercicios para mejorar la dicción y la entonación. Pueden decir trabalenguas o frases con diferente entonación y volumen. Tercer paso, lectura. Se realiza la lectura interpretando a los personajes y después de esa primera lectura surgen los primeros comentarios. Se aprovecha el análisis de las figuras retóricas y la información sobre la época. Cada lector anota en su libreto las indicaciones que le corresponden. Posterior viene la segunda lectura, vuelven a leer otra vez los diálogos, pero tomando en cuenta las modificaciones que surgieron de los primeros comentarios. Y al final se vuelven a hacer los comentarios. Se hace la lectura de nuevo, el director puede pedir que los lectores trabajen en casa para mejorar en el siguiente ensayo. Si se desea, pueden hacer ejercicios de relajación. Y bueno chicos, aquí al final les dejo solamente el link de donde se sacó toda esta información, que como ustedes saben, se saca directamente todo de la plataforma del LMS. Ustedes lo pueden consultar
consultar para reforzar cualquier duda, o si quieren indagar un poquito más del tema, se pueden ir a su plataforma. Incluso ahí vienen algunos videos que están padres, vienen imágenes, vienen ejercicios, e incluso en su libro se presentan ejemplos de guiones de teatro que les van a servir para su proyecto en este tema. Saludos chicos, nos vemos en clase y recuerden, para cualquier duda o comentario siempre estamos disponibles por correo electrónico, chicos.